Welcome back to Spanish Stories. Today I have a perfect story for you to learn Spanish, and it has a lot of basic vocabulary you actually have on an A1 to B1 level. Just listen closely and enjoy the stories. Thank you so much. Me llamo Diego. Una noche escuché una canción en la radio y tuve que apagar el coche. No era una canción especial para otras personas, pero para mí sí. Era la canción que escuchaba siempre con Bruno, mi mejor amigo de la adolescencia. La poníamos en su habitación, en una radio vieja, mientras soñábamos con salir de nuestro barrio y conocer el mundo. Cuando la canción empezó, vi todo otra vez. Su cuarto pequeño, los pósters en la pared, las zapatillas sucias, nuestras mochilas en el suelo. Y de repente sentí un dolor raro. No era solo nostalgia, era culpa, porque Bruno no estaba muerto, no estaba lejos de verdad, simplemente ya no formaba parte de mi vida, y yo no sabía explicar cuándo lo había perdido. Bruno y yo crecimos en el mismo edificio en Valencia. Él vivía en el segundo piso, yo en el cuarto. No necesitábamos teléfono. Solo bajábamos o subíamos las escaleras y tocábamos la puerta. Su madre siempre decía, «Diego, ¿otra vez aquí?», pero sonreía cuando lo decía. Pasábamos tardes enteras en la terraza del edificio. Allí hacíamos planes enormes. Queríamos tener una banda, viajar a Argentina, comprar una furgoneta, dormir cerca del mar. No teníamos dinero, pero teníamos imaginación. Bruno tocaba la guitarra. Yo escribía letras malas, muy malas. Pero él decía que eran buenas. Eso hacen los amigos de verdad. Ven algo en ti antes de que tú puedas verlo. Con él yo no tenía que parecer fuerte. Podía hablar de mis miedos, de mi padre, de la escuela, de todo. Era fácil ser yo. Después de los 18, todo cambió. Yo me fui a Madrid para estudiar comunicación. Bruno se quedó en Valencia para ayudar en la tienda de su madre. Al principio hablábamos mucho. Me mandaba audios tocando la guitarra. Yo le mandaba fotos de la universidad. Luego empecé a conocer gente nueva. Tenía clases, prácticas, fiestas, trabajos pequeños. Bruno me llamaba y yo decía, «Te llamo luego». A veces lo hacía, muchas veces no. Cuando volvía a Valencia, siempre pensaba que lo vería. Pero un fin de semana tenía comida familiar. Otro fin de semana estaba cansado. Otro tenía novia. Otro tenía prisa. Bruno nunca se enfadó conmigo. Eso también dolía después. Solo dejó de insistir. Y yo, como un cobarde tranquilo, dejé que el silencio creciera. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes. Años después, trabajaba en una agencia de publicidad. Tenía buen sueldo, buen piso y muy poco tiempo. Una noche, después de escuchar aquella canción, busqué a Bruno en internet. No tenía muchas redes. Encontré una foto antigua y un nombre de un bar, La Estación. Cantaba allí algunos jueves. Miré la fecha. Ese mismo jueves había concierto. Podía ir. También podía no ir y seguir con mi vida. Estuve 10 minutos con el móvil en la mano. Luego cerré el ordenador, me puse una chaqueta y fui. El bar era pequeño, con luces amarillas y mesas de madera. Había pocas personas. En una esquina, un hombre afinaba una guitarra. Tenía barba, el pelo más largo y algunas arrugas cerca de los ojos. Pero era Bruno, mi Bruno. Sentí vergüenza antes de sentir alegría.
No me vio al principio. Cantó 4 canciones. Su voz era más grave que antes, pero tenía la misma tristeza bonita. Yo escuchaba sin moverme. Recordé la terraza, la radio vieja, nuestras letras malas. Cuando terminó, algunas personas aplaudieron. Él sonrió con timidez. Yo quería irme. De verdad. Tenía miedo de su mirada. Miedo de que me preguntara dónde había estado todos esos años. Pero me quedé. Me acerqué cuando guardaba la guitarra. Dije, «Hola, Bruno». Él levantó la cabeza. Por un segundo no reaccionó. Después abrió los ojos y sonrió. No una sonrisa pequeña, una sonrisa completa. «Diego», dijo, y me abrazó, sin reproche, sin teatro, solo me abrazó. Eso fue peor que un enfado, porque entendí que la puerta nunca había estado cerrada. Yo simplemente había dejado de tocar. Nos sentamos en una mesa al fondo del bar. Pedimos 2 cervezas. Al principio hablamos de cosas fáciles, su madre, mi trabajo, la ciudad, los precios del alquiler. Luego hablamos de música. Bruno daba clases de guitarra por la mañana y tocaba por la noche cuando podía. No era famoso, no ganaba mucho, pero cuando hablaba de sus alumnos, sus ojos brillaban. Me contó que un niño muy tímido había tocado su primera canción completa. Lo contó como si fuera una victoria mundial. Yo hablé de campañas, clientes, presentaciones, premios pequeños de publicidad. Mientras hablaba, escuché mi propia voz y me sonó extraña, como si estuviera vendiendo una versión de mí. Bruno no dijo nada malo, solo preguntó, ¿y tú sigues escribiendo? Esa pregunta me dejó sin defensa. No, ya no escribía, hacía años. Bruno sacó de su mochila una libreta vieja. Estaba rota en las esquinas. La abrió y me enseñó una página. Era una letra nuestra, una canción que habíamos escrito con 15 años. Se llamaba Ciudad de Sal. Era mala, sí, pero también era nuestra. Me reí al verla. Luego me quedé callado. Él la había guardado. Yo ni siquiera recordaba dónde estaban mis cuadernos. Bruno dijo, «A veces la toco en casa, no porque sea buena, porque me recuerda quién era». Yo miré la página, mi letra joven, torpe, llena de errores. Sentí ganas de llorar. No por la canción, sino por el chico que la había escrito. Ese chico creía que tenía tiempo. Creía que las personas importantes siempre estarían allí. Creía que una amistad profunda no necesitaba cuidado. ¡Qué equivocado estaba! Esa noche caminé con Bruno hasta el metro. La ciudad estaba tranquila. Antes de despedirnos, dije lo que había evitado toda la noche. ¿Perdón? Él me miró. Yo seguí hablando. Perdón por desaparecer, por no llamar, por decir siempre luego, por pensar que nuestra amistad podía esperar para siempre. Bruno bajó la mirada. Tardó un poco en responder. Luego dijo, «Yo también pude llamarte más. Pero sí me dolió. Gracias por decirlo. No intenté defenderme. No dije que estaba ocupado. No dije que la vida era complicada. Claro que la vida era complicada. Pero también era simple. Yo había elegido otras cosas». El metro llegó. Bruno me abrazó otra vez. Esta vez yo también abracé bien, como alguien que no quiere perder otra vez lo que acaba de encontrar. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son 2 mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living.
Después de esa noche empecé a cambiar algunas cosas. No dejé mi trabajo, no vendí mi piso, no hice una revolución, pero compré una libreta pequeña, azul. Cada mañana escribía 10 minutos antes de mirar el móvil. Al principio salían frases secas, luego recuerdos, luego ideas. Un jueves volví al bar. Bruno me vio entrar y levantó la mano desde el escenario. Después del concierto le enseñé un texto corto. Me dio vergüenza. Me sentía otra vez como un adolescente. Él lo leyó despacio y dijo, «Aquí hay algo». Esa frase me alimentó toda la semana. Empezamos a vernos cada 15 días. A veces hablábamos, a veces escribíamos. A veces él tocaba guitarra y yo intentaba poner palabras, no para ser famosos, no para ganar dinero, solo para volver a una parte de nosotros que todavía respiraba. Un domingo volvimos a nuestro antiguo edificio. Ya no vivíamos allí. La puerta principal era nueva, el ascensor también, pero las escaleras olían igual, una mezcla de polvo, comida y verano. Subimos hasta la terraza. Estaba cerrada con una cadena, pero desde la puerta se veía un poco del cielo. Nos quedamos allí, como dos adultos mirando una infancia detrás de una reja. Bruno se rió y dijo, «Aquí íbamos a conquistar el mundo». Yo dije, «Quizá el mundo era esto». Él me miró y asintió. «Tal vez sí. Tal vez el mundo era tener un lugar, una canción, un amigo que te conoce antes de tus máscaras». Nos sentamos en los escalones. No necesitábamos entrar. El recuerdo estaba allí, y nosotros también. Hoy Bruno no es mi amigo de todos los días como antes. Ya no tenemos 15 años. Él tiene sus clases, su música, su vida. Yo tengo mi trabajo y mis responsabilidades, pero ahora hay presencia, hay mensajes reales, hay jueves en el bar, hay canciones nuevas y silencios cómodos. A veces pienso en todos los años perdidos y me duele. Pero Bruno dice que no todo está perdido si vuelve con verdad. Me gusta esa frase. Si tienes a alguien así, alguien que aparece en una canción, en una foto, en una calle antigua, no esperes demasiado. No busques la frase perfecta. Escribe algo simple. Me acordé de ti. ¿Cómo estás? ¿Tomamos un café? Puede parecer poco, pero no lo es. Una amistad puede morir por silencio, pero también puede respirar otra vez con una sola frase honesta. Yo casi pierdo a Bruno, casi pierdo una parte de mí. Y todo empezó a volver la noche en que escuché una canción y por fin decidí no seguir conduciendo. Lo hiciste muy bien. Ahora el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.